Cordial saludo, mi nombre es Raúl Molina de Navides y soy uno de los autores del artículo titulado Efecto del clima sobre la respuesta térmica en vacas de diferentes grupos raciales en Trópico Bajo. En los bovinos las variables climáticas como la temperatura ambiente, la radiación solar, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación desempeñan un papel importante en los procesos de regulación térmica del animal. En Colombia, más del 95% de los sistemas de producción bovina se encuentran en pastoreo y es aquí donde los animales y las pasturas se enfrentan directamente a las variables climáticas con efecto negativo sobre la producción y la reproducción de estos y sobre la cantidad y calidad de las pasturas. Por tal motivo, el objetivo de este artículo fue estudiar la relación existente entre las variables climáticas, temperatura ambiental, radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación, y la temperatura corporal timpánica de vacas de diferentes grupos raciales bajo pastoreo en condiciones de trópico bajo a través del uso de sensores inalámbricos de tipo IoT. Esta investigación se realizó en 4 sistemas ganaderos bovinos ubicados en el departamento del Valle del Cauca. Cada uno de estos sistemas de producción tuvo su componente racial propio. Trabajamos con un sistema que contaba con un grupo racial Girolando, otro sistema que tenía Jersey, un tercer sistema con Lucerna y un cuarto sistema con Artún del Valle. Para esta investigación trabajamos con 2 tipos de información. Uno, información climática, donde tuvimos registros de temperatura ambiental, radiación solar, precipitación, velocidad del viento y humedad relativa. Esta información se obtuvo de la red de estaciones meteorológicas de Cenicaña y de una estación meteorológica portátil perteneciente al grupo de investigación. El otro tipo de datos fue la información de la temperatura timpánica de los animales. Trabajamos con 28 animales para los cuatro sistemas de producción, es decir, 7 animales por cada uno de los grupos. Aquí en la diapositiva podemos observar eh, los grupos raciales con los que trabajamos. Entonces, como lo dije anteriormente, Jersey, Artón del Valle, Lucerna y Girolando. Y la información de temperatura timpánica se obtuvo a través del uso de estos sensores. Sensores que tenían la capacidad de enviarnos información vía Bluetooth cada hora, donde nos informaba la temperatura timpánica de los animales y el registro de cada uno de estos. Ya con esta base de datos construida, posteriormente lo que se hizo fue analizar la información y se analizó la información de 4 formas. Primero, a través de un análisis descriptivo de cada una de las variables climáticas. Esto lo hicimos a través del software estadístico R. Luego quisimos conocer la relación entre las variables de clima y la temperatura timpánica de cada uno de los animales, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Tercero, construimos modelos de regresión múltiple para cada sistema, donde la variable dependiente fue la temperatura timpánica y las variables regresoras fueron las condiciones climáticas. Por último, analizamos la importancia de cada variable sobre la variación en la temperatura timpánica de los animales utilizando un modelo Random Forest. En los resultados, pues, algo muy importante es el número de datos que se pudo obtener. Se obtuvo 11.332 registros de temperatura timpánica de los animales a través de los dispositivos de medición, a través de estos sensores. El mismo número pues, se obtuvo de información climática para cada uno de los sistemas de producción. En la gráfica del lado izquierdo se puede observar la temperatura timpánica media para cada uno de los sujetos experimentales en el estudio, distribuido por cada uno de los sistemas donde analizados. En la gráfica del lado derecho se muestra el comportamiento de las variables climáticas para cada uno de los sistemas incluidos pues, en este estudio. La información que obtuvimos es humedad relativa osciló entre 37 y un 100%. La temperatura ambiente estuvo entre 17 y 33.3 grados. La radiación solar estuvo entre 0 y 93.9 calorías por centímetro cuadrado. Y la velocidad del viento presentó valores entre 0 y 8.5 metros por segundo.
Por otra parte, en la gráfica del lado izquierdo lo que queremos mostrar es el comportamiento de estas variables climáticas en un rango, en una ventana de tiempo de un día, donde podemos observar esa relación inversa que existe entre la temperatura ambiente y la humedad relativa, y también ver el comportamiento de esa radiación solar en un día, donde se empieza a elevar después de las 9 de la mañana, llega a un punto máximo que se puede registrar entre las 12 y 1 de la tarde, y posteriormente a las 3 de la tarde empieza su caída. En el, en el lado derecho de la diapositiva, la tabla número 2, se puede observar cómo la temperatura timpánica de los animales responde a los cambios de magnitud de la temperatura ambiental, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento y precipitación, a través de las correlaciones parciales de Pearson entre estas variables. Las correlaciones dieron una relación media que varía entre los menos 0,58 y 0,54 para las variables climáticas temperatura ambiente, humedad relativa y radiación solar, pero siempre fueron altamente significativas. En la gráfica, en la diapositiva en el lado izquierdo, se muestran los modelos lineales de regresión para cada uno de los grupos raciales estudiados. Se presentan las ecuaciones de regresión lineal para cada grupo racial con sus respectivos R cuadrados, y es posible que las condiciones bioclimáticas de la zona no sean extremas, dado que son cercanas a la zona de confort propuesta para los bovinos, por lo cual los mecanismos de adaptación animal ya están en total funcionamiento y no presentan modificaciones fisiológicas importantes sobre estas variables climáticas. Finalmente, en el lado derecho de la diapositiva, la figura 5 presenta el modelo Random Forest para el sistema 4, las variables climáticas con mayor grado de importancia en la variabilidad de la temperatura timpánica, donde vemos que la temperatura y la humedad relativa son las que mayor influencia tienen. Finalmente, y como conclusiones del trabajo, tenemos que, primero, la introducción de dispositivos tecnológicos que permiten la colecta de datos en los animales sin modificar sus conductas naturales surgen como una estrategia de diagnóstico y manejo para los datos ganaderos. Segundo, las variables climáticas que tuvieron relación con los procesos de homeotermia bajo las condiciones de pastoreo fueron la temperatura ambiente, humedad relativa y radiación solar. Y finalmente, no se presentó un efecto directo de las variables climáticas sobre la temperatura corporal timpánica, de tal manera que ésta puede asociarse al grupo racial y por extrapolación a la posible adaptación climática de los animales en los ecosistemas en donde fueron evaluados. Muchas gracias por su atención.